muy respetuosos con las personas que sagradamente están entrando aquí a las 11 de la mañana. Juanita, vamos a comenzar a grabar, por favor. Me dice cuando empezamos a grabar. Buenos días, jefe Diana. Listo, doctor. Listo, listo, muy bien. Bueno, bienvenidos todos a este espacio que recuerden que hace parte de todo el proyecto de transformación pedagógica. Ya el proyecto inició y hoy iniciamos el ciclo de encuentros de cada 15 días, los días miércoles de 11 a 12, o sea, este espacio se va a seguir respetando. Para el día de hoy, entonces, tenemos un invitado especial, el doctor Juan Carlos Morales Ruiz. Él es médico y es especialista en gerontología y es especialista en temas que tienen que ver con la innovación y todo lo que tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje. Hace parte del grupo de consultores de EduMed y quiero hacer una mención especial a EduMed porque es una empresa que básicamente está haciendo toda una serie de actividades y estrategias de formación, educación superior, pero en lo que tiene que ver con salud. Su fundador y su principal, digamos, la persona que lo representa es una persona muy querida de todos los afectos de la Facultad de Ciencias de la Salud, es el doctor Ricardo Escobar. Ricardo Escobar, recuerden que hizo parte muchos años de la plana mayor de la ASCOFAME o Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Entonces, muy gentilmente, a través de su grupo de empresa que está haciendo educación, que se dedicaron prácticamente a eso en este momento, nos ha otorgado a nuestro conferencista de hoy. El tema de hoy, ya todos lo saben, aprendizaje invertido, y la dinámica, pues el doctor no la va a explicar, pero recuerden que básicamente aspiramos a que no duremos más de 20, 25 minutos en exposición, pero que acto seguido podamos hacer una discusión, interacción. Santiago Arango será la persona que nos ayude a moderar la discusión. Entonces, doctor Juan Carlos Morales, bienvenido a la facultad. Gracias a todos por estar asistiendo a este inicio de actividad de reflexión, de capacitación, de sensibilización en todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer. Y esperamos que esto siga fortaleciendo, obviamente, y siga haciendo más, realzando la calidad integral de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Entonces, bienvenido. Puede encender su video y es el tiempo suyo. Muchas gracias, mi querido doctor. Que no me... Estaba diciendo que hicimos una prueba a las 9 de la mañana y funcionó todo perfecto. Y en la vida real casi no puedo entrar ahorita. Pero bueno, ya. Listo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Según me contaban ahora, ya, ahora sí. Listo. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial a todos ustedes. Muchas gracias por compartir este espacio en el que básicamente hemos planteado conversar un poco acerca de una metodología que, digamos, leyendo unos artículos recientes plantean como una metodología innovadora y reciente, pero en la vida real pues es una metodología que empieza pues por allá en los años 80 más o menos en relación con los temas de las pedagogías que seguramente ustedes conocerán igual que yo, y a través de las cuales pues se busca como que el estudiante de alguna manera sea el protagonista del aprendizaje. ¿Y qué se llama? Pues el aula invertida, y que voy a
compartir con ustedes en estos breves minutos. Como decía el doctor Duque ahora, yo soy Juan Carlos Morales Ruiz, soy médico, soy especialista en gerontología social, que ustedes tienen esa área del conocimiento dentro de su universidad y para mí es muy grato. Soy el vicepresidente además de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y he trabajado pues tratando de fortalecer esa área porque nos interesa mucho y hace mucha falta que se formen gerontólogos. Y adicionalmente hice una maestría en educación con énfasis en temas de procesos cognitivos y creativos. Digamos que en una perspectiva mm, de recorrido para que ustedes sepan un poquito algo de lo que les voy a contar. He tenido la oportunidad de trabajar cerca de 25 años en diferentes universidades como profesor, director, decano de escuela de posgrados, etcétera. Y a través de eso, digamos que he encontrado diferentes experiencias eh, que uno diría le sirven a uno a veces más en muchas ocasiones que todos los conocimientos adquiridos, porque definitivamente el ensayo y el error es un buen método de aprendizaje. Cuando me plantearon esta perspectiva de trabajar en un tiempo breve el tema de la pérdida, pregunté si debería centrarme pues como en todos los conceptos que se trabajan o que sustentan más bien el aula invertida, si debería plantear de alguna manera, digamos, una metodología instruccional o si debería mezclar esas dos cosas y compartirlo con algunos ejemplos. Y finalmente decidí presentar como más bien algunas experiencias, ya que el tema teórico de alguna manera pues se encuentra en la literatura, inclusive si quieren les puedo compartir el libro original donde se describe la pedagogía de la clase invertida y se explica, digamos, todo lo instruccional del tema. Con todo gusto se los haré llegar. Y me voy a centrar más bien en plantear algunos conceptos que me parecen muy importantes a lo largo, como digo, de las experiencias que he podido tener como profesor y como directivo también. Está uno en diferentes orillas y con diferentes perspectivas normalmente, como lo van a ver. Entonces, empiezo esta presentación con una historia. Y es una historia de cuando aún estaba empezando mi carrera de medicina. Veíamos una asignatura que se llamaba física, que no tenía pues mayor relación con la medicina, pero que era, digamos, un fundamento de las ciencias básicas. En esa época, hoy en día todo es aplicado y todo es integrado, le permitía a uno desarrollar habilidades de pensamiento. Y recuerdo que en la primera evaluación que tuve aparecía este problema que lo guardé eh, en mis archivos, lo recuperé hace poco y restauré un poco la foto, que era de un carrito que descendía por una pendiente y luego por otras pendientes y se indagaba un poco acerca de cuál era la trayectoria, cuál era la velocidad, si el carrito se iba a desbordar en algún punto o no, calculando como las velocidades de descenso, la energía cinética, etcétera. Recuerdo que cuando el profesor lo explicaba, el profesor el doctor Ramón Fayad, que fue rector de la Universidad Nacional y un gran físico, pues en la clase parecía facilísimo el tema. Yo tomaba notas, en esa época pues no había la posibilidad de computadores ni de sacar fotos de las diapositivas ni ese tipo de cosas, y creía que había entendido el tema, lo repasaba eventualmente en mi casa, y cuando llegó el periodo de la evaluación, salió el problema. Yo me había estudiado el problema, yo en teoría había entendido el problema, y cuando lo fui a contestar, perdí el examen, para no alargar el cuento. Posteriormente, con esos bancos de preguntas que había en la época, encontré que el examen volvía a salir en otro examen más adelante, en unos exámenes sumativos. Y entonces le pedí a un compañero mío que era ingeniero o estaba estudiando ingeniería que me explicara el problema para poderlo entender bien y al poderlo entender, no memorizarlo, lograr responder bien el examen. Duramos un par de horas, él me explicó todas las cosas, yo las entendí perfectamente, las entendí también que le expliqué a todo el mundo cómo era la situación, les conté que iba a salir el problema y llegué al examen y a que no adivinan, salió el problema. La cosa es que yo lo había mecanizado tanto que si ustedes ven ahí, en cuanto a la velocidad, la masa, etcétera, había unos valores en el problema que yo me estudié y me lo aprendí tan de memoria que casi que sin pensarlo
era un examen de respuesta múltiple, marqué la respuesta y no me di cuenta que el profesor había cambiado la velocidad y en vez de 0 metros por segundo le había puesto 10 y en vez de masa 400 le había puesto 200. Eso por supuesto cambiaba la respuesta, simplemente pues había que aplicar la lógica del problema. Desafortunadamente no caí en cuenta en ese momento. Me lo volví a estudiar y bueno, pasé la materia y me volví médico, gracias a Dios. Digo gracias a Dios porque casi no paso física y química básicas después de que en el colegio fui muy bueno para eso. Pero digamos que esta anécdota me sirve para ilustrar uno de los puntos fundamentales de la creación de la clase invertida, o no sé si creación sea la palabra correcta, del diseño, de la introducción de esta metodología hace unos años, particularmente en el estudio de las ciencias de la salud. Y es que la clase normalmente se dedica a dar explicaciones de las cosas que uno podría estudiarse en su casa. Y cuando uno tiene las dudas que es en su casa, pues no tiene quien le explique el tema. De ahí un poco surgió esa perspectiva y esa dinámica de la clase invertida. Y entonces los profesores Jonathan Bergman, que lo podemos ver aquí en la fotografía, el profesor de matemáticas y ciencias de colegios de los Estados Unidos, y el profesor Aaron Sams, en el año 2006 coincidieron en una escuela secundaria en Woodland Park, en Colorado, profesores titulares del área de ciencia, al cual estaba integrada las matemáticas y estaba integrada la física. Y entonces empezaron como a conversar un poco, los dos habían sido y fueron posteriormente galardonados mejores profesores de los Estados Unidos, reconocidos con la orden presidencial al mejor maestro, etcétera. Y empezaron a hablar de alumnos como cualquiera de nuestros estudiantes, Jorge o Natalia, estudiantes que llegaban a las clases, que en algunas ocasiones el profesor en esa época pues escribía muy rápido en el tablero, o los que tenían ya una pantalla electrónica o proyectaban unas diapositivas y trataban de copiar muy rápidamente lo que había explicado el profesor, pero si el profesor hablaba muy rápido o de alguna manera asumía que todos tenían el mismo proceso cognitivo y emprendían muy bien la cosa, pues finalmente usted al final de la clase tenía un conjunto de apuntes que le podían servir o no servir, porque a veces uno mismo no entendía lo que había escrito. En mi época se fotocopiaban y se compartían cuando uno no había ido a la clase. Entonces, quienes fallábamos alguna vez por enfermedad, por dificultades para llegar, por cualquier cosa de esas, pues teníamos como esos problemas. Entonces los profesores se plantearon, oiga, ¿qué podemos hacer para que no nos toque repetirle la clase a estos muchachos que además vivían en un entorno en que tenían que desplazarse tiempos importantes para llegar a sus clases? Y segundo, pues tenían una ausencia escolar alta. Entonces estamos hablando del año 2006 y en una revista de tecnología apareció una noticia. Esta es la portada del libro original donde se describe la técnica de la clase invertida, el libro de los profesores Bergman y Sams. Cambie su salón de clases, lléguele a todos los estudiantes en todas las clases todos los días. Es decir, una perspectiva en la cual usted efectivamente pueda personalizar el aprendizaje, una cosa que se nos plantea por parte de los directivos. Yo lo planteé en muchas ocasiones y que no es tan fácil cuando uno tiene grupos grandes y cuando uno tiene personas tan diferentes, con diferentes canales perceptivos, con diferentes estilos de aprendizaje, con diferentes experiencias personales y educativas. Y entonces, por la época ellos estaban un poco reflexionando acerca de esos temas que les cuento y apareció en una revista de tecnología esta noticia. La noticia de que acababa de salir al mercado un software, voy a permitirme leerlo, que es la noticia original, que grabaría presentaciones de diapositivas de PowerPoint, incluida la voz y las anotaciones, para luego convertirla en un archivo de video que podría distribuirse fácilmente en línea. Si ustedes miran la descripción, pues acaba de nacer YouTube en el año 2005 y revolucionó de alguna manera esa perspectiva y esa forma de hacer videos. Y entonces estos profesores se plantearon, oiga, ¿por qué no grabamos nuestras clases y luego las colocamos en línea después de un pequeño proceso de edición que seguramente sería muy rudimentario, para que los estudiantes que no han venido a clase se puedan poner al día
de alguna manera viendo la misma clase y repasando estos temas. Pues resulta que el tema de ahí, digamos que ellos se volvieron famosos, muchos otros profesores empezaron a consultarles y nació la perspectiva de lo que denominaron en su momento el aula invertida, el aula reversa, el aula al revés, flipped room, como se denomina, digamos, originalmente, como una herramienta, dicen ellos, un poco egoísta en el sentido que les evitaba tener que repetirles la clase a los estudiantes que no habían podido ir o a los que tenían algunas dudas. Y entonces estudiantes como Jorge o como Natalia o como Pedro o como Juan, que tenían o dificultades para entenderle al profesor o que no habían ido a clase o que querían repasar la clase, tenían la posibilidad que no teníamos muchos de mi generación de volver no solamente a reconstruir la clase a través de los apuntes, sino verla en vivo y en directo para aclarar esas inquietudes. Y empezaron a tener resultados muy buenos porque esos estudiantes que empezaban a ver las clases venían a la siguiente y entonces ya tenían claridad de los referentes conceptuales y de los parámetros que deberían manejar y la clase se dedicaba más bien a trabajar sobre las preguntas que eran difíciles y que requerían que el profesor estuviera presente, dada su experiencia, su experticia y su capacidad pedagógica y didáctica, y aplicar esos conocimientos en la resolución de problemas. El sueño, pues, de todos nosotros, cuando hablamos de aprendizajes significativos y del desarrollo de competencias, que de todas maneras en muchas de nuestras instituciones todavía, digamos, tienen un camino por recorrer. Esta historia, que además está enmarcada hoy en día en la actualidad, que seguramente sigue siendo válida, en una perspectiva que son lo que se denomina los entornos BUCA, que muchos de ustedes habrán oído conversar y que enmarcan hoy en día todas las actividades. Hoy en día más que nunca, creo que todos los hemos tenido que vivir en estos últimos 6 meses. Volatilidad, incertidumbre y ambigüedad. Elementos que determinan que hoy en día lo único permanente es el cambio. Lo que nos tocó asumir cambios que estábamos tratando de liderar algunos y de dar algunos otros y que sin embargo nos costó mucho trabajo asimilar. Y cosas que en teoría estamos planteando cómo hacer desde hace un buen tiempo, las logramos hacer en este tiempo. Bien, mal, regular, con defectos, perdón, con errores, con problemas, con más dificultades o menos dificultades para manejar la tecnología, que es hoy en día un recurso y una mediación educativa muy importante, con dificultades de dispositivos, de redes, de interacción e integración, de, yo diría que fundamentalmente de cultura y de mentalidad, que es una cosa pues que nos cuesta quizás más trabajo. En algún encuentro mundial de educación que tuve la oportunidad de asistir en la ciudad de Miami, se planteaba que las instituciones educativas eran las más reacias al cambio. Somos las que formamos a las personas, pero somos los más difíciles a adaptarnos a las realidades que nos plantea el mundo actual. Y en esa dinámica entonces de estos entornos buca en los cuales cuando uno ya se sabe las preguntas, cambian las respuestas, cuando usted ya sabe manejar un software, cambia la versión y entonces le toca volver a empezar, cuando nuestros estudiantes en ocasiones tienen dispositivos inteligentes, a veces más inteligentes que ellos mismos y que nosotros mismos, que le permiten conocer rápidamente las respuestas, pues entramos en que las habilidades que en un momento dado eran muy importantes, hoy en día de pronto no son tan importantes. Hoy en día no es tan importante memorizar, no es tan importante guardar grandes bases de conocimiento, sino más bien tener un pensamiento crítico y una capacidad de resolución de problemas que en el caso de las ciencias de la salud son problemas mal diferenciados, problemas ambiguos, problemas en que se generan incertidumbres y que no siempre la respuesta 1 más 1 es 2. En esa dinámica quiero contarles otra historia que de alguna manera viví ya no como estudiante, sino como profesional y como profesor. Eh, Corría el año 2008 o 2009, como ustedes ven, no muy lejano de cuando los profesores Bergman y Sams estaban trabajando su metodología de la clase invertida, y yo era director de un programa académico de ciencias de la salud, y en alguna de las reuniones que teníamos con nuestros docentes les planteaba la importancia de la formación integral.
y de que todas las clases de alguna manera incluyeran elementos que tuvieran que ver con esa formación integral, además de los contenidos. Uno de mis profesores se levantó en ese momento y dijo, oiga, usted, pues listo, dar la indicación es muy fácil porque usted es el director y nosotros pues le decimos que sí a todo, pero ¿usted cree que es posible realmente en una clase de 45 minutos o en las más largas de 2 horas hacer que los estudiantes aprendan medicina interna, aprendan fisiología, aprendan patología, aprendan anatomía, cualquier cosa, pero además aprendan a ser buenas personas, aprendan a ser íntegros, aprendan a desarrollar el pensamiento crítico, se comuniquen adecuadamente, manejen los sistemas, manejen los recursos didácticos, trabajen en equipo, desarrollen una serie de competencias de justicia social, de equidad, etcétera, de ética y profesionalismo? Pues a mí me parece profesor me manifestó en ese momento y yo me puse a pensar y realmente se convirtió eso para mí en un reto de ver si era posible o no era posible, porque pues, como siempre es más fácil decir las cosas que hacer la realidad. Entonces empecé a desarrollar un trabajo en el cual, pues por supuesto, me documenté en algunas cosas. Yo era profesor ya hace mucho tiempo y había desarrollado siempre mi labor docente con una perspectiva de tratar de transmitir de la mejor manera posible, de la manera más entendible, la mayor parte del conocimiento. Recuerdo que para la época también un decano de la Facultad de Medicina de una gran universidad de España planteaba en ese momento que cuando habían hecho su última reforma curricular habían encontrado que aproximadamente entre el 60 y el 70% de lo que enseñaban en las carreras de medicina no servía en la vida real, que tenían un problema y es que no sabían cuál 70% era. Yo recordé ese tema, recordé, es un poco como les digo, esas perspectivas que me ha planteado y entonces me puse a diseñar una sesión que en los últimos años cuando he analizado y empezado a trabajar un poco con las metodologías activas como el aula invertida, pues de alguna manera tenía una semilla de esa perspectiva. Y entonces publiqué este artículo en la revista Educación Médica que sigue siendo vigente y sigue siendo válido y al que denominé Formación Integral y Profesionalismo Médico, una propuesta de trabajo en el aula. Un artículo que me permitió resumir una experiencia pedagógica y didáctica que tenía mucho de esa clase invertida y de tratar de que los estudiantes fueran el centro realmente del aprendizaje y no el profesor, el centro del proceso y el que se luciera de alguna manera en esa perspectiva. Lo que hice en esta sesión de la cual trabajé este anexo, que es la anatomía, lo que hice fue la disección de esa sesión de formación integral de un programa de medicina, en el cual yo trabajaba uno de los temas que se llamaba teorías del envejecimiento, y al cual le desarrollé un ejercicio de planeación estratégica que nos permitió llegar a esta perspectiva. Uno, desarrollar una justificación desde el modelo educativo del programa y del marco de trabajo, definir un tema para ese proyecto pedagógico de aula, posteriormente definir la extensión de acuerdo con las experiencias previas, con la aplicación de los principios pedagógicos y con el uso de tecnología informática. Mire que estoy hablando del año 2009, es decir, 11 años atrás, donde no teníamos todavía muchísimas cosas con las que contamos en la actualidad. Me planteé entonces desarrollar una introducción que en ese momento la hicimos presencial, pero en las siguientes sesiones la convertí en una lectura y en un video rudimentario para la época, pero lo tengo por ahí guardado y cuando lo miro a veces me doy ternura, como dice una de mis profesoras, mirando lo que yo creía que en ese momento era el máximo del desarrollo tecnológico, mediante la cual generaba una motivación previa y le generaba a los estudiantes una serie de inquietudes y preguntas. Esa perspectiva de generar inquietudes y preguntas a partir de conceptos es lo que en el aula invertida hacemos como la revisión previa por parte del alumno de un video, de una lectura, de una mezcla de videos y lecturas, de una presentación de diapositivas, de una historia que puede tener una moraleja y que en este caso pues correspondía a ese tema de las teorías del envejecimiento.
Esa motivación posteriormente era la lectura colectiva, que en principio lo hacíamos así, después lo hacíamos virtualmente, en unas ocasiones lo hacía cada uno en su casa, probando, digamos, todas las alternativas que se dieran para mí, de una lectura que se llama La muerte de Carlos II. Carlos II falleció de un accidente isquémico cerebrovascular. Y lo curioso es que la tecnología médica de la época implicó que le hicieron una serie de procedimientos en los cuales le arrancaron el cuero cabelludo, le aplicaron sustancias irritantes, le generaron, le dieron unos venenos que permitían que aumentara la diuresis y que le diera diarrea. Total, la conclusión del autor, que es John Medina, un profesor que me gusta mucho desde la perspectiva y también reconocido como maestro del año durante varios años en los Estados Unidos, plantea que se necesitaron 8 días de la mejor tecnología médica de la época para matar a Carlos II. Entonces, esta lectura, que no tiene nada que ver y tiene todo que ver al mismo tiempo con un tema científico, pero que parte de una visión narrativa, en el entendido que nuestra mente es una mente narrativa, nos servía como motivación para introducir a los estudiantes en ese tema. Posteriormente, hacíamos una activación de conocimiento que se fundamentaban en las lecturas que habían hecho en su casa y en las inquietudes o las dudas que pudieran surgir y en algunas preguntas orientadoras que se habían enviado previamente a los estudiantes. Se analizaban las expectativas, los objetivos y las reglas del trabajo académico propuesto y entrábamos a generar actividades orientadas, que este era el objetivo finalmente, si ustedes se acuerdan, a promover la formación integral y el profesionalismo, además de generar un aprendizaje. Entonces, para esto dividía yo mi grupo en dos grupos grandes todavía, de unos 30, 35 estudiantes, y cada uno de ellos tenía que hacer una preparación de un trabajo académico, lo que implicaba coordinar un gran equipo de trabajo, cosa que a veces hacemos los profesionales de la salud, pero que nadie nos enseña cómo. Y entonces cuando tenemos que poner de acuerdo 15, 30, 35, 40 personas, pues nos cuesta trabajo porque esas actividades de liderazgo no las aprendemos a desarrollar en ninguna parte. Estos grupos, cada uno recibía la asignación de un tema, la teoría de la muerte programada y la acumulación de redes, que son como las dos teorías más grandes que agrupan todas las otras teorías, y nombrábamos en cada uno de esos grupos un coordinador, un observador y analista del proceso para que mirara cómo funcionaba el grupo y nos pudiera hacer una relatoría de las cosas que a su juicio habían salido bien y las que no salían bien, y un relator del trabajo. Y lo que pretendíamos aquí era desarrollar el trabajo en equipo, el liderazgo, el seguimiento de instrucciones, el manejo de grupos y todas estas funciones mentales cognitivas y funciones ejecutivas de los estudiantes. Posteriormente entregamos una guía de aprendizaje para lectura que posteriormente la volvimos un video. ¿Por qué un video? Pues las nuevas generaciones están, eh, digamos que diseñadas desde una perspectiva más audiovisual que las nuestras, o que las de las personas de la edad mía por lo menos, lo que no implica que tengamos que abandonar la lectura, porque igual uno lee contextos, lee imágenes, lee figuras o lee textos. Y un poco esa habilidad de desarrollo lector pues también es importante de trabajar. Administración de recursos, planificación, desarrollo de la creatividad, programábamos el trabajo y luego hacíamos una presentación general en la cual podía ser cualquiera de los estudiantes el que hacía la presentación y de alguna manera de esa presentación y de la evaluación que hacíamos posteriormente dependía un poco la calificación de la actividad, que generaba una responsabilidad grande en cada una de las personas desde el punto de vista de que podía ser el responsable de la calificación de todo el grupo. Entonces logra uno involucrar de alguna manera a todas las personas. Y finalmente, pues una evaluación y un refuerzo de los contenidos. En esa línea, entonces, y con este otro aquí, pues está el resto de la disección que luego también les puedo compartir con mucho gusto, que creo que puede ser un ejercicio interesante y útil desde la perspectiva instruccional, que no es el objetivo de esta pequeña intervención, pero de esas experiencias me planteé que era importante antes de diseñar cualquier ambiente educativo, inclusive de diseñar un aula invertida, desarrollar un ejercicio de planeación estratégica que me permitiera mirar
qué objetivo y qué objetivos específicos pretendía desarrollar con esto, qué recursos tengo a mi mano, cuáles son las características de esos actores que son de alguna manera mis clientes, mis grupos de interés, y cuál es esa ruta que debo seguir y cuál es ese proceso de alguna manera que me debe permitir utilizar esos recursos, hacer que interactúen estos estudiantes que deben convertirse pues digamos en personas activas dentro de su propio aprendizaje. ¿Cómo hacer para que el profesor, que antes era el protagonista del aula de clase, desaparezca y los protagonistas se vuelvan los alumnos? Y cómo entrelazar toda esa maraña para diseñar un contexto de aprendizaje que me permita que, independiente de las características cognitivas de mis estudiantes, si tienen una perspectiva de percepción más visual, más auditiva, más kinestésica, o unos estilos de aprendizaje más orientados hacia la práctica, más orientados hacia la reflexión, más orientados hacia la resolución de problemas o hacia el pragmatismo, puedan aprovechar de alguna manera estas actividades y logre en una sola clase tratar de llegar desde un enfoque personalizado. Y esto es de alguna manera una de las ventajas de la clase invertida. Al realizar revisión previa de los contenidos, cada uno de los estudiantes desarrolla esos procesos propios y encuentra sus propias inquietudes y sus propias dificultades. Eso hoy en día lo hacemos a través, pues generalmente de videos, se puede hacer por otros formatos, por supuesto, pero como les digo, los videos impactan de una manera mucho más importante, particularmente cuando tienen voz y cuando hay otros elementos que impactan diferentes canales perceptivos y de aprendizaje, que nos permiten contextualizar a nuestros estudiantes y de alguna manera tener una interacción, si bien no directa, por lo menos virtual en lo presencial. En estas 2 últimas semanas que he tenido que dirigir una gran inducción de un grupo de profesionales de la salud que se integran a una nueva clínica oncológica de la red de salud en la que yo trabajo, les decía que he experimentado al máximo lo que son los entornos buca. He tenido que estar en 3 o 4 reuniones a la vez, a veces en 2 computadores y mi tableta, o a veces en el mismo computador. Por supuesto, eso implica que no pongo mucha atención a ninguna de ellas, porque en contra de lo que se plantea todo el tiempo, que las nuevas generaciones son multitask, pues se ha comprobado hasta la saciedad que nadie es multitask. Los cerebros se desconectan de una tarea y luego desarrollan la otra y luego desarrollan la otra. Lo que pasa es que la desconexión es tan breve que no nos alcanzamos a dar cuenta, pero el nivel de atención sí es un tema fundamental que además debemos tener en cuenta en nuestra planeación estratégica. En segundo lugar está la didáctica, un elemento pues que es fundamental desde la perspectiva, como digo, de los profesores, en términos de que nos permite hacer fácil o comprensible lo que es difícil. Hoy en día pues tenemos ahí un problema porque competimos con unos videos en tercera dimensión y con unas películas espectaculares y con unos desarrollos multimediales que algún profesor decía, pero pues hombre, yo qué me voy a parar aquí a hablarles, y hoy en día hay una serie de elementos y herramientas pues que van a permitir que yo vea eso. Entonces un poco la conclusión que llegamos es, hombre, usémoslo al contrario, usémoslo para motivar a nuestros estudiantes. Hace un tiempo no tan lejano, porque 30 años no es un tiempo muy lejano, nos tocaba imaginarnos las interacciones de los receptores con las moléculas, los anticuerpos, etcétera. Hoy en día no solo no toca imaginárselo, sino que lo podemos ver en tiempo real, lo podemos ver en realidad aumentada, lo podemos ver en videos en tercera dimensión que hacen pues mucho más fácil el recuerdo y mucho más fácil la integración. Entonces, esta parte de la didáctica es una herramienta, digamos, fundamental, es una estrategia, y acuérdense que la estrategia no viene de la educación, sino viene de la guerra, que implica pues utilizar una serie de recursos para lograr un objetivo fundamental. Aquí quisiera detenerme en un punto que es clave y que lo mencionaba hace un momento, y también hago alusión ahí al profesor John Medina en un libro que se llama Los 12 Principios del Cerebro, en el que él plantea que uno puede tener la atención de un grupo máximo durante 10 minutos. Eso es lo que dura la atención de los seres humanos, de acuerdo con los estudios de cognición que se han hecho en muchas partes, porque se le duerme una pierna, porque siente deseos de ir al baño, porque se pone a
pensar en otras cosas, porque tiene problemas personales, etc. Y entonces John Medina plantea que cada 10 minutos hay que lanzar un anzuelo para volver a pescar a la audiencia. Y esos anzuelos en general son estrategias que nos deben permitir eh, que las personas tengan resonancia de sus neuronas, lo que llamamos disonancia cognitiva, es decir, que algo les mueva sus neuronas para que pueda volver a traer su atención hacia ese foco. Esto es un tema bien interesante, sobre todo en estas perspectivas virtuales, aunque también, pues, por supuesto, en las clases presenciales, pues, suele suceder. La otra cosa que tiene que ver con la didáctica es que los elementos que vamos a plantear a nuestros estudiantes no pueden ser tan fáciles que no representen ningún esfuerzo cognitivo, ni tan difíciles que no lo puedan alcanzar. Es decir, tenemos que diseñar estrategias y tenemos que diseñar materiales que se conviertan en un reto, pero que sea un reto que pueda cumplirse de alguna manera. Entre otras cosas, porque las generaciones a las que le enseñamos hoy en día han aprendido antes de videojuegos y de contextos en los cuales el aprendizaje se da desde esa perspectiva. En alguna otra ocasión podemos hablar de esas brechas entre las diferentes generaciones y esas características particulares de sus estilos cognitivos y de esos estímulos que han imprimido en sus cerebros unas metodologías diferentes. Entonces la didáctica aquí juega un papel fundamental. Por otra parte, pues la tecnología, como les decía hace un momento, y para no extenderme en esto, pues definitivamente es bien importante incorporar elementos tecnológicos a nuestra práctica pedagógica y a nuestras estrategias didácticas. Enseguida les voy a compartir 40 herramientas que están resumidas en una sola diapositiva que nos van a permitir atrapar a esos estudiantes, ponerlos a competir consigo mismo y generar unas alternativas interesantes desde el punto de vista pedagógico. No competir con la tecnología, utilizar la tecnología para nuestros propósitos. No pedir que guarden los celulares, usar los celulares para nuestros propósitos. Y finalmente un tema que probablemente es el más difícil de todos y decía es el sentido común. Normalmente, y creo que es absolutamente cierto para todos, las cosas que mejor hemos aprendido son aquellas en las que hemos cometido errores o donde tenemos un involucramiento emocional muy grande. Y desde esa perspectiva, el sentido común nos dice que nuestras experiencias de aprendizaje debían ser aprendizajes significativos, por una parte, pero además que ojalá involucraran elementos emocionales ligados con los elementos cognitivos y que nos pusieran retos para poder desarrollar esas habilidades de los profesionales del siglo XXI, el pensamiento crítico, el análisis de información, la resolución basada en problemas, la comunicación efectiva, etc. Entonces, estos 4 elementos que hemos visto como elementos, digamos, de esa planeación estratégica son claves desde el punto de vista del aula invertida. En resumen, yo diría que esta, reitero, es una estrategia que data de los años 80, es decir, no es tan vieja, pero tampoco es tan innovadora como se plantea pues, en algunos escenarios, que la rescatan los profesores Bergman y Sams en el año 2006 y publican su libro Aula Invertida, que tuve la oportunidad de compartir con ustedes en el año 2012. Y a partir de ahí, pues empiezan a generar una serie de dinámicas que van adaptándolas a conocimientos específicos, dividiendo las aulas invertidas de acuerdo pues, con su funcionalidad, con su objetivo, con su intencionalidad tecnológica, etcétera. Y pues obviamente con la que estemos hablando, no es igual desarrollar una aula invertida para las ciencias básicas que para las ciencias humanas, que para la clínica. De golpe, un caso clínico que planteemos como en nuestros antiguos conferencias de patología clínica, que le entregaban a uno el caso, uno se lo podía estudiar antes, analizarlo, etcétera, y al final el profesor de patología planteaba lo que había sucedido como una reconstrucción de los hechos, pues es mucho más fácil que trabajarlo desde la perspectiva de las ciencias sociales y humanas, pero no diferente sustancialmente. Simplemente la estrategia didáctica tiene que cambiar y entender un poco los estudiantes. Entonces la invitación, yo entiendo que ustedes han hecho unos ejercicios de desarrollar unos videos educativos. Me parece que es un muy buen primer paso. Esto es una cosa, digamos, compleja. Cuesta trabajo sentarse al frente de una pantalla, sentarse al frente
como decía una profesora con la que compartí recientemente, de un gran ojo negro en el cual uno ve si realmente la gente lo está viendo a uno o no lo está viendo, si realmente a la gente le importa lo que uno está diciendo o no le importa, si realmente la gente está o simplemente pues está su cámara ni siquiera encendida, apagada, porque aquí pues ni siquiera tenemos la posibilidad muy bien de interactuar desde lo gestual, que recuerden ustedes corresponde a un 70% de la comunicación entre los seres humanos. Entonces, digamos que es una experiencia difícil, permítame felicitarlos por eso, independiente de lo regular, bien o mal que haya salido el proceso a su juicio, porque dar el primer paso definitivamente pues es por lo menos iniciar ese recorrido y hasta los caminos de 10.000 pasos empiezan con el primer paso. Entonces la invitación es a que sigan trabajando en esa dinámica. Espero compartirles algunos materiales instruccionales y con todo gusto, si alguno de ustedes está interesado o necesita alguna cosa en la que yo les pueda colaborar, cuenten con esa perspectiva y con esa asesoría. Recientemente estamos utilizando en EduMed una metodología que me parece que es interesante y que valdría la pena, de pronto la podemos trabajar en alguna otra sesión, que llamamos los WOCs, en una equivalencia con lo que son los MOOCs, los cursos masivos abiertos en línea. Los WOOCs son cursos abiertos masivos por WhatsApp. Entonces lo que hacemos es que el WhatsApp afortunadamente no consume datos y la mayoría de los planes lo tienen abierto y nos permite trabajar a través de microaprendizajes, sesiones específicas. Podríamos trabajarlo con ustedes para enseñarles cómo se hacen los walks y ustedes podrían a su vez replicarlo con sus estudiantes porque no siempre necesita uno tener un computador, una presentación de diapositivas y unos desarrollos, digamos, muy impresionantes, sino que simplemente tenemos que seleccionar muy bien y diseñar muy bien nuestros materiales educativos para lograr alcanzar el impacto que esperamos. Esta diapositiva me parece que creo que queda en la grabación, pero igual con mucho gusto les puedo compartir luego la presentación. Nos muestra 40 herramientas. Yo he contabilizado como algunas 250, pero estas son de las mejores, por eso me gusta presentar esta diapositiva para aplicar la metodología de clase invertida en nuestras aulas. Y entonces acá tenemos actividades que tienen un objetivo particular y los aplicativos o las aplicaciones que nos sirven para desarrollar esas actividades. Entonces tenemos para desarrollar actividades individuales y colaborativas, para fomentar el aprendizaje colaborativo, para evaluar los alumnos a través de rúbricas, que es una metodología que estamos utilizando desde hace pues algunos años en la mayoría de las universidades y muchos años en otras, para publicar o divulgar los trabajos, es decir, para socializar el conocimiento. Aquí tienen ustedes para crear video lecciones o videos interactivos, ¿no? YouTube es una, pero aquí tienen al menos otras 8 más que permiten unas cosas interesantes. Podemos trabajar murales virtuales, que son estrategias colaborativas que nos permiten construir el conocimiento. Mural.ly es una de ellas y tiene al menos 80 plantillas diferentes en las cuales ustedes autorizan a sus estudiantes a ingresar y permiten ir construyendo historias o construyendo trabajos grupales y modificándolos de la misma manera. Para crear presentaciones, pues por supuesto está siempre el PowerPoint, mejor o peor utilizado, pero hay otras, ¿cierto? Tenemos Enviar Prezi, tenemos SlideShare, tenemos emails, bueno, diferentes tipos de presentaciones y para generar cuestionarios interactivos, inclusive cuestionarios gamificados como el Kahoot o como el Mementi, etcétera, que nos permiten, digamos, una interacción desde la perspectiva lúdica, además con nuestros estudiantes. Los invito entonces a conocer estos recursos. Como les digo, con todo gusto estoy abierto a que si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, etcétera, pues me la puedan plantear. Creo que me pasé de los 20 minutos que me tocaban como otros 15, pero la verdad es que quería compartir con ustedes algunas experiencias de que sí se pueden hacer cosas, de que no se necesita, digamos, un desarrollo tecnológico grandísimo para hacer esas cosas y de que de todas maneras tenemos unas herramientas tecnológicas hoy en día que nos permiten, digamos, desarrollar mejores actividades para estimular no solamente las mentes y las emociones de nuestros estudiantes, sino las nuestras propias. Y finalmente, pues tengo discusiones con algunos profesores, colegas
que son algunos de mi edad y entonces me hacen sentir más viejo de lo que soy, y otros un poco mayores que me dicen, no, ¿sabe qué? Loro viejo nunca aprende a hablar. Estudié pues una maestría en cognición y creatividad, algo que para los loros es cierto, pero para los seres humanos definitivamente no es cierto. Uno puede aprender lo que quiera y hasta el día que quiera, por supuesto, seguramente con menor plasticidad que para los cerebros jóvenes, pero con mejores estrategias cognitivas para aprovechar esa perspectiva de conocimiento. Entonces, esta es como la invitación. Doctor Duque, perdone que me pasé el tiempo, pero me No, gustó y doctor, quería compartir un poco esta perspectiva con ustedes. Estoy abierto entonces si tienen algunas doctor Juan preguntas o Carlos, algunas inquietudes. muchas gracias, doctor, por tan excelente presentación. Yo pienso que esto es, como dicen, un abrebocas a toda la discusión. Tenemos 15 minuticos. Ana María o Santiago ya están para que moderen la intervención. Entonces, Ana María o Santiago. Bueno, muy buenos días. La idea entonces es ahora, pues, que abramos un espacio para conversar con respecto a las vivencias que hemos tenido, pues, en estos procesos de implementación que hemos venido llevando a cabo, este ejercicio, este experimento de combinar las mediaciones TIC con lo pedagógico. Una pregunta del chat es que si las estrategias se pueden combinar con la taxonomía de Bloom. Hola, buenas tardes. No sé si Juan Carlos está en línea. Juan Carlos. Sí, A señor. ver, con ¿Aló? respecto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, preguntan Sí, sí. estas estrategias cómo se eh, Articulan con la taxonomía de articulan Bloom. con la taxonomía de Bloom. Sí, es que estaba hablando con el micrófono cerrado para que vean que no, que a todos nos pasa esa misma perspectiva. Les decía que la taxonomía de Bloom es una herramienta excelente para entender el aprendizaje y para poder llevar a nuestros estudiantes desde el nivel más básico, que consiste en recordar la información que en muchas de nuestras clases se queda ahí, hasta los procesos de creación e innovación. Entonces, en esas diferentes fases, pues es bien importante y bien interesante que logremos generar una dinámica de articulación justamente con esas preguntas orientadoras de cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom y con y con esas herramientas que acabamos de ver y que con todo gusto les comparto, porque creo que algunas de ellas efectivamente nos sirven, como mencionaba hace un momento, para la parte de memorización, para la parte de comprensión,
para la parte de aplicación y de ahí, pues para pasar a esos procesos cognitivos de orden superior, como son el análisis, la evaluación de opciones y la innovación y la creación. ¿Me volví a quedar mudo, doctor Escobar? No, se te oye Doctor Juan, perfectamente. Doctor Juan Carlos, nosotros estamos haciendo un ejercicio que se llama pues el laboratorio educativo y ahí apostamos por una convergencia, por un espacio para la convergencia, ¿cierto? Entonces, donde caben teorías desde la cognición, el constructivismo. Entonces, esa es una apuesta pues que venimos haciendo, que venimos experimentando. En este momento estamos en una fase de ejercitación y experimentación. Sí, esa parte pues es fundamental, ¿cierto? Empezar uno pues a volver realidad en el aula lo que la teoría se plantea, pues creo que es la fase más importante y es una fase pues en la cual se debe mantener la motivación en alto y encontrar pues que las dificultades que uno pueda hallar en el camino pues se conviertan más en un acicate para desarrollar uno sus propios recursos que en una frustración. Aquí yo les decía que en esto de la docencia me pasa como en la investigación. Yo no soy investigador, pero sí tengo alta tolerancia a la frustración. Entonces, casi que cada que planteo un proyecto de investigación, voy al epidemiólogo y normalmente me sale mal una gran proporción, pues cada vez he ido mejorando, pero creo que aquí le pasa a uno más o menos lo mismo. Hay cosas que uno plantea y le salen bien y otras plantea y le salen mal y pues ahí sí como decía Edison, no he fracasado 10.000 veces, sino que he aprendido 10.000 formas de cómo no lo debo hacer. Doctor, ¿cómo hacer frente a la frustración que genera el uso de la tecnología cuando no funciona o cuando no lo comprendemos? Pues yo diría que esto no pasa solamente digamos, con la tecnología. Yo recuerdo que alguna vez preparé una clase que me sentí muy satisfecho por la preparación que hice, en el sentido que, digamos, hice un ejercicio muy juicioso de revisión del tema, tuve mucho tiempo para preparar mis diapositivas, estaba pues, muy bien preparado para la clase y cuando llegué no había luz y entonces no podía proyectar las diapositivas. Pues afortunadamente como sabía del tema, pues empecé a desarrollar una clase con la pedagogía de la pregunta. Le dicen a uno siempre que eso es lo mejor que existe, pero la verdad es que uno tampoco lo utiliza tanto. Y diría que es la mejor clase que he dictado dentro de la dictadura de clases, ahí sí, durante mi carrera. Tanto que al final los estudiantes salieron tan emocionados y tan agradecidos que eso casi nunca pasa, que todos hicieron un reconocimiento especial. En ese sentido, entonces yo creo que hay que irse metiendo, digamos, en el terreno de la tecnología, hay que ir aprendiendo a manejarla, hay que ir haciendo pequeños desarrollos y dando pequeños pasos que van a representar seguramente saltos muy importantes hacia el futuro y que vale la pena de verdad hacerlo porque está demostrado definitivamente que seguramente el mundo no va a echar para atrás en en esa dinámica en la que estamos viviendo pues por cuenta de la pandemia, ¿no? Me preguntan acá que el nombre del autor del libro. El libro se llama Cambie su salón de clases, llegue a todos los estudiantes, todas las clases, todos los días. Los autores son Jonathan Bergman y Aaron Sams. El libro es del 2012 y con mucho gusto yo les comparto la versión electrónica. Yo se la envío al señor decano si quieren y pues para que la distribuya porque creo que puede ser útil para ustedes. Claro que sí, doctor, va a ser muy útil. Bueno, no sé si tengamos más inquietudes. Bueno, doctor, yo tengo una inquietud y es con respecto a, bueno, cuando uno está trabajando con herramientas tecnológicas, hay un proceso paralelo que es el proceso de aprender a usarla, ¿cierto? Entonces, yo
en el ejercicio pues de acompañamiento y de asesoría, he detectado que en el momento en que puede ser un factor de estrés, eh, de, de recarga cognitiva, el momento de tener que pensar también en cómo funciona la herramienta y cómo aprender a usarla, cómo jugar con eso, De esa acuerdo, yo recarga creo, cognitiva que se da ahí. yo lo que creo, y pues digamos que esta conversación la hemos tenido con algunos colegas, pues a mí siempre me ha gustado la tecnología. Creo que cuando salieron las páginas web, yo fui uno de los primeros que tuvo página web, no sé para qué, pero tenía mi página donde yo podía entrar y mirar, por ahí la encontré todavía en estos días. Eh, y entonces como me gusta el tema y me apasiona, yo lo siento como un hobby, de alguna manera. Pero también para algunas personas, como tú dices, pues es un factor generador de estrés. Yo creo que, digamos, es un proceso que hay que asumir primero con tranquilidad. Segundo, que normalmente no siempre es tan instruccional la mejor estrategia para aprender a manejar las tecnologías. Por supuesto, hay que seguir algunas instrucciones, pero ponernos a leer acerca de cómo se maneja X o Y cosa, no es igual casi nunca que ponernos a tratar, como dice la gente, de cacharrear con con las herramientas. Entonces yo creo que de alguna manera cambiar uno la perspectiva que tiene de que no son una amenaza, sino que pueden ser una ayuda, en primer lugar. En segundo lugar, eh, tener una, como digo, una tolerancia alta a la frustración. Yo he tenido cosas que las he tenido que hacer 20 o 30 veces antes de que me salgan bien. Ya no me desespero muy fácilmente, pero he tenido algunas ocasiones en las cuales me ha sucedido, pero lo que he aprendido es que, como les digo, si pretendemos ser maestros, pues de las cosas que tendríamos que aprender en primer lugar nosotros mismos es a desarrollar esa capacidad de aprender, desaprender y reaprender en nuevos contextos. Además, en contextos, como les decía yo, en los cuales cuando uno ya se sabe todas las respuestas, como dice Mafalda, cambian las preguntas. Eso está pasando hoy en día todo el tiempo. Está pasando hoy en día que una aplicación tecnológica se demora en aprender a manejarla y cuando ya la aprende a manejar cambia la versión y entonces le toca hacer un nuevo proceso de aprendizaje. La recomendación sería, les reitero, pues dar una pequeña mirada por lo menos a la parte instruccional que se puede hacer a través de instructivos que encuentra uno paso a paso en internet o inclusive de videos de YouTube que hoy en día hay para todo, seguir las instrucciones y después dejarse llevar y disfrutar de esa experiencia y de esa aventura de encontrar nuevas herramientas que se pueden convertir de verdad en experiencias gratificantes para uno y para los estudiantes. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, doctor y todos los asistentes, qué pena, Ana, muy buenos días. Hola, Habla, Santiago. habla Santiago, qué pena, se me apagó el modem, se fue, como dice el doctor Juan Carlos, cosas que pasan. Sí, señor. Se me fue la energía y me perdí una parte, sin embargo, bueno, no, desde el EduLab, quiero con el decano, Ana María y todos los que están participando de este laboratorio, pues agradecer sin duda todos esos aportes, esa información, esas reflexiones alrededor de este gran reto, ¿no? No queda más eso que agradecer, me queda sonando y sería interesante en una próxima el tema de la pedagogía de la pregunta. Me hizo recordar también unos experimentos en clase que trataba de hacer con esto y creo que lo más difícil es preguntarse, ¿no? No sé si usted está de acuerdo con lo que digo. Creo que a todos y a los estudiantes mismos nos cuesta preguntar, ¿no? Es fácil recibir respuestas, pero preguntarse creo que es un proceso importante allí. ¿No? Era eso. Sí, señor. Completamente de acuerdo. No, que completamente de acuerdo. Yo creo que el arte de hacer preguntas es una cosa realmente compleja. En en el libro de Paulo Freire, de la pedagogía de la pregunta, se plantean unas cosas bien interesantes al respecto, como una contribución, digamos, como una herramienta de aprendizaje pues tan buena y que no requiere tecnología y sí, pero el arte de hacer preguntas pues realmente es algo que tenemos que aprender. Sí, sí, señor. Bueno,
No, al doctor Juan Carlos nuevamente entonces agradecer, al decano y al doctor Escobar, como no, y a todos los que están pues presentes en la sesión. Ya para cerrar, doctor, yo quiero lanzar un sondeo, y si todos los participantes, por favor, es una calificación de manera integral de 1 a 5 de la sesión del día de hoy. Voy a abrir un sondeo y pues eso nos lleva también a seguir mejorando. Entonces, no sé, ahí está Ana. Santi, Listo, ¿no? Ahí abro el sondeo, entonces no sé si el doctor Juan Carlos quiere ya cerrar de pronto dejándonos algo más en qué pensar. No, creo que les decía, voy a compartirles algunos materiales que creo que pueden ser útiles para ustedes. Eh, me quedé pensando mucho si esta sesión la desarrollamos con una metodología de aula invertida, pero al final me decidí por contarles más bien un poquito lo que puede ser esta estrategia y para lo que puede ser útil y mostrarles un par de ejemplos que al final fue lo que hice, pero de pronto vale la pena que hacia próximas sesiones trabajen ustedes este tipo de sesiones de aula invertida en este espacio, porque les va a permitir de alguna manera convertirse en protagonistas de sus propios aprendizajes, que creo que eso es algo bien importante desde ese punto de vista. Así es, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, siendo las 12:03 de la tarde y cumpliendo pues con lo programado, nada, agradecer y hasta un próximo encuentro, entonces, y deseándoles una feliz tarde a todos. Entonces, cerraríamos la sesión el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Feliz tarde entonces. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, gracias a todos. Gracias, doctor. gracias, doctor Juan Carlos, Decano, gracias a todos. decano, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Escobar. Muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias.